Bueno, buenas noches, profesor y compañeras. Nosotros somos el grupo 4 con el tema Introducción a la Inferencia Estadística, con la epígrafe 3. Como primer punto tenemos la hipótesis. En la investigación científica, las hipótesis son afirmaciones provisionales que permiten analizar la relación entre variables y determinar si los resultados obtenidos en una muestra reflejan comportamientos reales de la población o se deben al azar. En este estudio sobre la depresión y la salud emocional en jóvenes y adultos, se formularon hipótesis para examinar la relación entre el diagnóstico de depresión y aspectos del bienestar emocional, como la motivación y la energía. La hipótesis nula plantea que no existe una relación significativa entre sentirse sin energía o motivación y haber sido diagnosticado con depresión, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que las personas diagnosticadas con depresión reportan con mayor frecuencia estos síntomas. Estas hipótesis orientan el análisis estadístico y establecen criterios objetivos para la toma de decisiones. El contraste de hipótesis permite decidir si se aceptan o rechazan estas afirmaciones, considerando un nivel de significación del 5%, lo que implica asumir un riesgo controlado de error en las conclusiones del estudio. A continuación, mi compañera. Estimaciones y dosimas relacionadas con la variable aleatoria. Abrir Jamovi. En la parte menú superior exploratorio, hacer clic en descriptivas. Arrastrar hasta días de tristeza, horas de sueño, que deberá salir una tabla con la media, mediana, desviación estándar y histogramas. A continuación se realizará estadística descriptiva. Aproximar características de la población a partir de la muestra, utilizando medidas como la media y la desviación estándar. A continuación, mi compañera. Estimaciones y dócimas relacionadas con dos variables aleatorias. Estos pasos vamos a realizarlos en Jamovi. Vamos a proceder a presionar exploración, entramos a descriptivas, colocamos los que son los datos que son días de tristeza antes, días de tristeza después, y de ahí debería proceder a salir la comparación de medias, que es la distribución de ambas variables. En este apartado se analizarían estimaciones relacionadas con dos variables aleatorias, como los días de tristeza antes y después de la intervención psicológica, con el objetivo de identificar posibles diferencias entre ambas mediciones. A continuación, mi compañera. Inferencia estadística. En esta investigación, la inferencia estadística se utilizó para analizar la relación entre la depresión y diferentes variables relacionadas con la salud emocional, como los días tristes, la hora de sueños y la frecuencia del desánimo. Antes de aplicar cualquier prueba estadística inferencial, es fundamental comprobar si los datos cumplen con el supuesto de normalidad, ya que de ello depende la elección entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Para este análisis se utilizó el software Jamovi siguiendo la ruta. Exploración descriptivas. Dentro de este apartado se activaron las histogramas y la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la cual es especialmente adecuada para muestras pequeñas y medianas como la utilizada en este estudio. Resultado de la prueba de Shapiro-Wilk, el análisis de normalidad se aplicó a variables cuantitativas relevantes. Entre ellas tenemos días tristes y horas de sueño. Bueno, aquí nos reflejan los valores obtenidos, dando que ambos valores P son menores a 0.05, se rechaza la hipótesis de normalidad. Esto indica que los datos no siguen una distribución normal.
Los histogramas generados por Hamovi respaldan estos resultados, ya que muestran distribuciones asimétricas y alejadas de la forma de campana característica de la distribución normal. En conclusión, el análisis de normalidad relacionada en Hamovi permitió identificar que los datos del estudio no siguen una distribución normal, lo que llevó a la correcta selección de pruebas estadísticas no paramétricas. Este proceso garantiza que las conclusiones obtenidas sobre la depresión y la salud emocional en jóvenes y adultos estén basadas en un análisis estadístico rigurosos y adecuado. A continuación, mi compañera. Pruebas estadísticas de relación con las variables. Hacemos la prueba de Wilcoxon. Presionamos el t-test. Debemos también seleccionar los días de tristeza antes y los días de tristeza después. Después tenemos que marcar el Wilcoxon, en donde nos debe salir el estadístico y el valor de P. Esto quiere decir que debido a los datos no cumplen con la normalidad que se utilizó para la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Para comparar los días de tristeza antes y después de la intervención, el valor P obtenido se comparó con el nivel de significación de 0.05 para la toma de decisiones. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profesor y compañeros. En este caso, nosotros vamos a revisar lo que es la relación entre variables en el estudio. Para resolverlo, vamos a utilizar las muestras independientes. En este caso, vamos a ir a pruebas T. Vamos a utilizar pruebas de independencia independiente. Correcto. En este caso, nosotros vamos a utilizar una variable dependiente que va a ser los días de tristeza. Y utilizaremos una variable de agrupación, que en este caso va a ser el género. Listo. En este caso, lo que vamos a utilizar nosotros para reemplazar lo que es la hipótesis nula, vamos a decir que no existe diferencia significativa en el número promedio de días de tristeza entre hombres y mujeres. Y lo que haremos en nuestra hipótesis alterna es que vamos a indicar que si existe diferencia significativa en el número promedio de días de tristeza entre hombres y mujeres. En este caso, nosotros seleccionamos ya los días de tristeza, que sería nuestra variable dependiente, y lo que son el género, pues, ¿no? Que serían hombres y mujeres. En este caso, vamos a seleccionar la T de Students. En la parte de abajo vamos a seleccionar la prueba de normalidad. Y a nuestra derecha vamos a verificar los valores que nos indica el Hamovi. En este caso, el Hamovi nos está indicando que P es igual a 0.155. Habíamos indicado que en la hipótesis nula, nosotros vamos a verificar si es que P es mayor al número normal, al número por defecto, que sería 0.05. En este caso, como el valor sí da a 0.05, si es mayor el 0
0.155. En este caso vamos a indicar que se rechaza la hipótesis. Esto quiere decir que se analizó lo que es la relación entre variables, categorías y cuantitativas, como el sexo y los días de tristeza, mediante pruebas de muestras independientes con el fin de identificar diferencias entre estos grupos. Como siguiente punto, nosotros vamos a hablar de la importancia de la inferencia estadística en la psicología. La diferencia estadística es fundamental en la psicología, ya que permite respaldar con evidencia cuantitativa fenómenos subjetivos como la depresión y el bienestar emocional, además de evaluar la efectividad de intervenciones psicológicas. A continuación, mi compañera. Como siguiente punto, vamos a hablar al respecto de la comparación de más de dos muestras no normales. Cuando se comparan más de dos muestras que no siguen una distribución normal, se emplean pruebas no paramétricas específicas. En este estudio no fue necesario aplicar estas pruebas, ya que las comparaciones realizadas se limitaron a dos grupos. Como cierre, tenemos que, en conclusión, el uso de software Jamovi permitió aplicar de forma adecuada los principios de la inferencia estadística, facilitando el análisis de la relación entre la depresión y la salud emocional en jóvenes y adultos. Muchas gracias, eso fue parte del grupo número 4.